Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Según la Iglesia Católica, todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. Culpa es la ofensa hecha a Dios. Pena es el castigo que dicha ofensa merece. La culpa de los pecados se borra a través de la confesión. En cambio, la pena, llamada pena temporal, hay que expiarla en esta vida o en el purgatorio. En la vida se satisface con todo acto de amor de Dios y toda obra buena hecha en estado de gracia, pero también a través de las indulgencias. ¿Pero sabéis qué son las indulgencias? ¿Cuándo empezaron? ¿Es simplemente pagar a la Iglesia y te quitan los pecados? Si queréis saber más, acompáñanos. Pues curioso, según la RAE, las indulgencias son la remisión, o sea, la desaparición completa ante Dios, de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por mediación de la Iglesia. Es decir, que la propia Iglesia te perdona los pecados ante Dios. Y según la etimología, viene del latín indulgentia, que significa benevolencia, bondad o exención de algo, y siempre de un superior a un inferior, nombre derivado del verbo indulgeo, que significa ser indulgente o conceder. Pues bien, establecidas las bases, entremos en la cuestión histórica. Los primeros antecedentes de la práctica de las indulgencias se remontan al siglo III, cuando las penitencias impuestas a los pecados considerados especialmente graves eran muy severas, así que para recuperar a la oveja descarriada se fue reduciendo la duración y la gravedad de las penas impuestas, pero solo a determinadas personas recuperables para la causa y que a cambio de esa reducción realizasen determinadas acciones como peregrinación, mortificación, ayuno o etc. O claro, también prestación de servicios, como la primera indulgencia plenaria, concedida por el Papa Urbano II en el siglo XI, a cuantos participaran en aquella primera cruzada contra los infieles. Es decir, todos los pecados perdonados si luchas en la guerra. Y claro, miles y miles de cristianos de toda clase y condición tomaron la cruz al grito de «Dios lo quiere». ¿Os suena? Si al final el problema más grave de las religiones es el radicalismo extremo. En fin, que a partir del siglo XII la práctica de las indulgencias comenzará a extenderse por toda la Iglesia y de paso a pervertir su espíritu hasta convertirse en un auténtico mercado para obtener financiación y los compradores el perdón de sus pecados. Pero Sixto IV fue un poco más allá. Los que murieron en la cruz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos. Y no solo eso, si se dieren limosnas para las necesidades de la Iglesia, las almas generarán la indulgencia de Dios. Es decir, hasta la fecha, los beneficiarios de las indulgencias eran los propios vivos, pero ahora los vivos podían comprar un pasaje en un crucero de lujo para que sus difuntos saliesen del aterrador purgatorio, donde se redimían las penas y alcanzar así el paraíso celestial. Otra ventaja de este mercado, a diferencia de otros papas, que vendieron reliquias más falsas que Judas, obtenidas de expoliar tumbas de santos, era que al no entregar nada a cambio, era un producto inagotable. ¿Y qué pasó? Pues que una legión de curas recorrieron ciudades y pueblos vendiendo humo, que los temerosos de Dios compraban en beneficio de sus difuntos. O sea, pasaportes para llevar el alma al paraíso. En 1517, el dominico Johannes Testel recorría Alemania como un vendedor ambulante recaudando fondos para el Papa León X, con la venta de indulgencias. Se podían comprar de dos tipos. Uno era a posteriori, que liberaban el alma de algún ser querido del purgatorio, y el otro era a priori, para futuros pecados que pudieses cometer. Es decir, tú pagabas y ya podías pecar a futuro lo que quisieras. Y claro, ante esta inmoralidad, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, atacando así el mercantilismo de la salvación de las almas. Además, haciendo uso de las últimas tecnologías,
la imprenta, y así consiguió que en solo 2 meses su tesis fuese conocida en toda Europa. Y si queréis, un día de estos haré un vídeo en exclusiva de Martín Lutero. Me lo podéis poner en los comentarios. Pues bien, aunque en un principio León X no hizo mucho caso de aquel loco solitario, la buena acogida que tuvo, sobre todo en el centro y norte de Europa, le obligó a tomar cartas en el asunto antes de que le reventasen el negocio. Y en 1521 publicó la bula De Sed Romanum Pontificem, en la que excomulgaba a Martín Lutero. Pero lejos de ponerle freno a la contienda, las tesis de Lutero sirvieron para plantear desde varios países de Europa una reforma de la Iglesia. De este movimiento nacería la llamada Reforma Protestante, que llevaría al cisma de la Iglesia Católica, origen del protestantismo, principalmente el luteranismo y el calvinismo. Pero, curiosamente, también hubo algún comprador que dejó al vendedor de indulgencias compuesto y sin dinero. Y es que el conde de Villamediana, Juan de Tasis, escuchaba atentamente una homilía en la que el párroco se centró en el tema de las almas que vagaban por el purgatorio y de cómo se les podía librar de aquel sufrimiento. Lo podías hacer con un donativo que les proporcionaría su viaje al cielo, donde ya serían felices cual perdices en primavera. Cuando terminó la Eucaristía, el conde se acercó a la sacristía y dejó una moneda de oro sobre la mesa del párroco. Este, sorprendido por su fama de tacaño, le dijo: «Excelencia, acabáis de sacar un alma del purgatorio». A la que el conde respondió: «Padre, ¿las almas que salen del purgatorio pueden volver por alguna razón?». El cura le dijo que una vez en el cielo ya no era posible volver al purgatorio. «¿Ah, no? ¿Ya no pueden volver al purgatorio si están en el cielo?». Eso contestó, y el conde entonces cogió la moneda que todavía estaba en la mesa y le dijo: «Pues siendo así, esta moneda ya no os hará falta». ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales: Easy Promos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.